Atención, tenemos noticias confirmadas sobre una posible huida que trató de hacer el expresidente español Zapatero, y se sabe más o menos cómo sería. Él iba a agarrar un avión hasta República Dominicana, desde Santo Domingo, iba a agarrar un avión privado, iba a ir a Venezuela. Delcy Rodríguez se enteró de eso y lo primero que hizo fue que no se montara al avión desde Barajas. Y se había confirmado ya en el día de ayer que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero había recibido la notificación de su imputación y hay fuentes próximas al caso que tenía él un billete de Air Europa con salida de Barajas con destino a Santo Domingo y desde ahí tomaría un avión privado para continuar hasta Caracas con una llegada prevista para el día de hoy. Pero lo que estamos viendo es que simplemente Delcy Rodríguez, de alguna manera, sabía esta jugada y básicamente lo mandó a bajarse del avión. Y este es un operativo que frustró también la posible fuga que iba a dar José Luis Rodríguez Zapatero. Y por supuesto todo el mundo dice, pero ¿cómo iba a ir allá? De hecho, Jorge Rodríguez lo esperaba para unas reuniones sobre la transición política, confirmando que esta persona imputada por blanquear dinero del chavismo iba a refugiarse en el único país donde quizás podría haber estado relativamente a salvo, por lo menos hasta una carta que hoy lo destruyó todo. Una carta firmada por el vicepresidente de Plus Ultra, que dice que, siguiendo las instrucciones de el doctor José Luis Rodríguez Zapatero, nos ponemos en contacto con usted para solicitar un crédito en el Banco Santander para nuestra compañía, mientras la misma aerolínea admite que hace vuelos para Cubana de Aviación y por supuesto que esto forma parte de una operación y una investigación y por supuesto que tiene que ver con lo de Plus Ultra. Pero por supuesto, Zapatero habría tratado de montarse en un avión. Tenía un plan para esta mañana nuestra, pues, con este tiquete de salida a Santo Domingo y luego un avión privado que lo iba a esperar. Ese avión privado, por supuesto, podía llegar a Venezuela, podía llegar a Maiquetía, con el permiso también, por supuesto, de las autoridades. Pero ¿qué pasa? Delcy Rodríguez, cuando ve toda esta conexión, lo primero que hace dice no. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez necesita entregar a todos. Es decir, que Delcy Rodríguez no le da un asilo, no le da una amnistía, no puede hacerlo ni siquiera. Y el plan era perfecto, pero no funcionó. Y hay una pregunta que nadie está haciendo y que si fue solamente la UDEF quien lo paró o si hubo también una llamada de Caracas diciéndole que no se montara. Y lo que estamos viendo es que cuando Zapatero estaba en su domicilio en La Rosa, Madrid, preparado para viajar con equipaje listo, lo hemos visto, pues un billete que era de Air Europa. Y porque esa ruta, más que nada, la ruta Santo Domingo-Caracas en avión privado no es la ruta más lógica para alguien que va a este tipo de reuniones políticas que supuestamente Zapatero había dicho que iba a ir. Le estaban haciendo una trampa Jorge Rodríguez. Bueno, realmente, por supuesto que él se la podría haber hecho, pero no fue así. Hay vuelos directos de Madrid a Caracas, Air Europa lo opera, Iberia los opera, y la ruta directa Madrid-Caracas es la que hubiera sido la más rápida. Pero la de Santo Domingo, un avión privado desde allí hasta Caracas, tenía una ventaja específica de la ruta que no tiene otro. Los vuelos directos Madrid-Caracas aparecen en el manifiesto de pasajeros de Venezuela con el nombre completo y el número de pasaporte en el momento del check-in. Entonces, un avión privado desde Santo Domingo puede tener documentación de pasajero un poco más discreta, es decir, pueden falsificar eso. Y Zapatero, por supuesto, si se montaba desde allá, salía enseguida eso. Y de hecho, eso es cuando hacen el check-in, pero podrían haber alertado antes. Pero estamos viendo que se cree que no hubo solamente una notificación judicial que detuvo a Zapatero, sino también una llamada desde Caracas. Y desde la perspectiva de Delcy Rodríguez, lo mínimo que ella podía hacer, justamente cuando Alex Saab llega a Miami el viernes, los fiscales de Estados Unidos empiezan a preguntarle sobre los flujos de todas las cosas que tienen que ver incluso con Plus Ultra y también sobre los contactos europeos del sistema financiero.
ISAP conoce la relación entre Plus Ultra y Zapatero y los fondos venezolanos. Entonces la información fluyó hacia Washington y Zapatero, que quería volar a Caracas para una reunión de transición, invitado por Jorge Rodríguez. Si Zapatero llegaba a Venezuela, Washington lo sabe de manera inmediata. El nombre aparecerá en algún manifiesto y ya los tienen, por supuesto, bajo la lupa y el radar. Entonces eso destruye en 24 horas cualquier tipo de capital político que Delcy habría construido entregando a SAP, cancela la narrativa de cooperación y por supuesto que ella no iba a poder hacer eso. Por eso es que Delcy entiende perfectamente muy bien lo que la presencia de Zapatero en Caracas significa para su posición. Era una posición en este momento en donde Delcy comienza a quitarle todo tipo de ayuda a lo que en algún momento le ayudaron. Así es. Y la gente lo verá como una justicia que hay que cumplir ahora o lo verán como una traición. Por supuesto, viniendo de Delcy hay que verlo como una traición. Ella no se convirtió, un tigre no se convierte en vegetariano de la noche a la mañana. Lo hace por supervivencia. Ahora estamos viendo que todo lo que huela y que Washington necesite, incluyendo un Diosdado Cabello que vimos ayer, cómo están haciendo una trama, utilizando a Alex Saab como si fuese básicamente un doble agente de la DEA para decir que estén preparados para lo que venga. Por supuesto es porque van a tener que venir otras cosas que el régimen no va a poder rechazar. Simplemente se llevaron a Alex Saab y ellos no pudieron rechazar nada de eso. Entonces lo que hacen es aceptación a pesar de las consecuencias. Y sí, hemos visto mucha gente que se quedó sin trabajo con estas cuestiones de Alex Saab, etc. Pero aquí estamos viendo también un documento que hace todo lo anterior ya irreversible. Es la carta del Banco Santander y las instrucciones de Zapatero. Con esa carta que circuló, que el juez Calama tiene en su expediente, el vicepresidente de Plus Ultra escribió al vicepresidente del Banco Santander de España que nos ponemos en contacto solicitando su ayuda referente a la obtención de un crédito para la compañía. Y eso tiene 4 implicaciones. Zapatero sí daba instrucciones activas a la dirección de Plus Ultra sobre cómo gestionar sus relaciones bancarias. 2, el crédito ICO, es un crédito del Instituto de Crédito Oficial. Es decir, eso es dinero del pueblo español. Y Zapatero usaba su nombre y su influencia para que la empresa venezolana con acciones en el ecosistema de Delcy Rodríguez y en ese entonces también Cilia Flores tuviera un financiamiento público. Es decir, Delcy Rodríguez está metida en eso, pero no puede hacer nada en este momento. Y la carta que se menciona, Plus Ultra, hace vuelos a ACMI para Cubana de Aviación, etcétera, y eso lo conecta directamente con Cuba, justamente cuando estamos viendo las sanciones y todo, con el juicio de las imputaciones para Raúl Castro hoy. O sea, Cuba, en este momento, la conexión con Cuba era parte de lo que los fiscales americanos estaban mapeando. Y simplemente lo que vemos es que es una copia de la carta de Roberto Rosselli, uno de los 3 venezolanos del ecosistema de Delcy, que también controlaban la aerolínea. Es decir, Delcy estaba allí. El caso de Zapatero no es ya un escándalo español, es la punta del iceberg de una red internacional que opera y operó durante años con dinero venezolano, del pueblo venezolano. Y esa red tiene nodos que están empezando a colapsar. Imagínense SAP en Miami diciendo todo de una vez. Esto no es de que va de vacacioncita y un poco para que descanse. No, no ha parado de hablar. Zapatero imputado, la carta del Banco Santander, el ICO, allá esa institución comprometida. Y cuando vemos todo esto, hay investigaciones de la DEA sobre el club que incluyen también empresas mexicanas. Estamos viendo algo muy grande que solamente desde Venezuela se hacía y tiene que ver con esto. Ahora bien, tenemos que ver que estas cosas se han hecho antes. En el 2024, con las elecciones del 28 de julio que se acercaban, Maduro bloqueó el ingreso a Venezuela de expresidentes que venían como observadores electorales, entre ellas Mireya Moscoso de Panamá. Los obligaron a quedarse en Panamá. ¿Por qué? Porque ellos tenían un manifiesto y tenían la información de quiénes iban allá. Venezuela controla quién entra por sus aeropuertos y sus espacios aéreos. Delcy tiene esa misma herramienta. Zapatero abordando un vuelo, ya sea desde España o desde República Dominicana, tomando un avión hacia Caracas, Delcy tiene las mismas opciones que Maduro usó en el 2024. Denegar el permiso de aterrizaje a un avión privado, notificar al aeropuerto de Maiquetía
que ese pasajero no será recibido, enviar una comunicación a el país de origen, ya sea en España o en República Dominicana, para que ese avión ni siquiera despegue. Eso es lo que estamos viendo. La diferencia era que eso fue con Maduro en el 2024 y ahora Delcy en el 2026 tiene otras razones adicionales para no querer a Zapatero en Caracas esta semana. Las razones tienen nombre. Sabe Miami, la DEA investigando las redes, Washington monitoreando cada movimiento que haga Delcy Rodríguez y simplemente hay algo que Jorge Rodríguez sí tiene que explicar. Jorge sabe que Alex Saab está en Miami hablando con la DEA sobre los flujos de CLAP, sobre lo que conecta a Venezuela con España y Plus Ultra. Jorge Rodríguez sabe que su invitación a Zapatero a reuniones de transición ocurre justo cuando estos flujos están siendo mapeados por los fiscales americanos. ¿Y qué tal si Jorge quería hacer algo y Delcy por otra parte querían hacer otra cosa? Es decir, los hermanos siniestros pudieron estar no alineados sobre quién puede venir a Caracas esta semana. Y es fracturas que se ven entre ellos mismos. Y a pesar de que son hermanos, todo el mundo sabe que cualquiera puede entregar uno a otro. Jorge Rodríguez, que en el 2022 decía Free Alex Saab, no lo han podido doblegar. Invita a Zapatero a reuniones de transición. Delcy, que entregó a Saab a Miami el viernes, puede haberse asegurado de que Zapatero no llegara a Caracas, o estamos viendo de que Jorge Rodríguez iba a simplemente a traicionar. Bueno, parece que dentro de todo lo que se maneja, que no es que importe tanto porque al final no está ocurriendo, pero Jorge Rodríguez le había dado una trampa. Le había dado una trampa a Zapatero para que él fuera a Caracas y así entregarlo a Estados Unidos. Es posible, y es posible que Delcy, como algún tipo de favor, le haya dicho a Zapatero que no venga. Por supuesto que eso es lo que está estudiando también Washington. Porque si le digo a Zapatero que no venga a Caracas, entonces algo está ocurriendo aquí, señores. Y adivinen si hay alguien que puede realizar todo este tipo de entramado para ayudar a los Estados Unidos. Por supuesto que sería Delcy y Jorge Rodríguez, pero sobre todo el mismo Jorge Rodríguez. Y lo que estamos viendo es que Delcy quizás trató de proteger a Zapatero de manera estratégica cuando Jorge Rodríguez sí tenía una trampa a Zapatero. Y todo tiene muchísima lógica, porque si Jorge Rodríguez lo invitó y sale todo esto, por supuesto que Venezuela puede deportarlo exactamente como deportó a Saab. Lo mismo dirían, esta es una persona que no tiene nacionalidad venezolana, Zapatero, ¿verdad? Igual que Saab. Esta es una persona que tiene un problema con Estados Unidos, porque lo van a extraditar a Estados Unidos, porque están vinculados con el lavado que se realizó con el sistema bancario de los Estados Unidos. Y entonces estaríamos viendo una repetición de lo mismo. Y a Alex Saab no le importa. Ya lo hizo una vez, lo hará dos veces. A él le falta, a Jorge Rodríguez le falta decir todo esto, pero de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Solamente le falta. Y la gente probablemente estarían ocurriendo lo mismo que está ocurriendo ahora, una implosión interna, porque todo el mundo lo sabe también. Pero decirlo de manera descarada deja a la gente en shock. Y quién sabe si lo diga o no. Pero si Jorge invita a Zapatero a Caracas y este llega y Venezuela puede deportarlo y lo hacen igual que hicieron Saab, Venezuela usa el mismo mecanismo, medida administrativa migratoria de un ciudadano extranjero con causas pendientes, lo entrega a Estados Unidos o lo retiene para que los fiscales de Estados Unidos lo interroguen sobre todo esto y al final se lo llevan exactamente así. Y esto le daría a Washington una pieza bastante valiosa del expediente internacional del chavismo, con el testimonio del principal defensor político de Nicolás Maduro en Europa sobre cómo operó esa red de protección. Y a Jorge le daría otro punto enorme de cooperación con Washington justo cuando más lo puede necesitar. Y por supuesto que todo esto también es plausible. Se está investigando esto, señores. ¿Por qué? Porque si Delcy alertó a Zapatero, quizás como por alguna cosita de algún favor de algo,
porque Zapatero ha ayudado mucho, pero vemos que esta ayuda no funciona para nada, porque Alex Saab básicamente dicen que ayudó, pero realmente no es que tampoco ayudó a Alex Saab. Alex Saab solamente era un criminal que simplemente estuvo utilizando los mecanismos que tenían disponibles, y ahora Jorge Rodríguez dice que es un agente doble de la DEA. Y Delcy conoce a Zapatero de hace muchísimos años, tienen su teléfono, han compartido reuniones y una llamada discreta de: hey, José Luis, no vengas ahora, hay cosas que no puedo controlar. Ese es un movimiento que Delcy hace cuando necesita proteger su posición sin dejar un rastro formal. Pero si Jorge Rodríguez le tendió una trampa sin coordinar con Delcy, confirma también una especie de fractura, o puede ser que a las finales Delcy cambió. Y Jorge, por supuesto, en este momento lo que se habla es que, con conocimiento de que Washington lo quería, Jorge invitó a Zapatero para la próxima entrega de la lista. Jorge Rodríguez tiene todo el perfil de hacer eso y mucho más. Delcy de pronto se enteró y posiblemente Washington la llamó, más o menos, y ella calculó que la imagen de Venezuela deteniendo a un expresidente español sería muy costoso políticamente para ella en Europa, donde ella necesita que la Unión Europea levante sus sanciones, etcétera. Y recordemos pues que está Pedro Sánchez, hay una influencia, hay mucha gente izquierda, y entonces miren todo lo que está pasando, mucha gente que todavía quiere defender a Cuba cuando es indefendible lo que está ocurriendo en Cuba con esa izquierda, que ya se ha sabido muy bien lo que dijo Marco Rubio hoy sobre Cuba, de que allá hay básicamente una organización que son de los propios cubanos del régimen, que son los negociantes que tienen todo tipo de negocios allá, más nadie. Pero bueno, el resultado es que Zapatero se habría salvado. La trampa de Jorge parece que fue cancelada o no funcionó. Y Delcy puede decirle a Washington que lo que pasó en España es que ellos se encarguen y que ellos no se tienen que encargar de nada. Por eso es que para ella era un peso quizás muy grande también que Zapatero viniera, pero algunos podrían decir que podría ser un poquito algún tipo de afecto que tendría Delcy Rodríguez, algún tipo de afecto, cuando decimos que hay amor en ese cuerpo, en esa mente de Delcy Rodríguez, nosotros lo podemos no creer, porque ellos son sociópatas básicamente y no pueden sentir algo, pero por alguna razón Delcy o le advirtió o simplemente lo bajó del avión para evitar eso o para medio salvarlo. Al final no lo salvan porque sería extraditado, y eso es algo que le toca ahora a Pedro Sánchez, pero parece que Jorge Rodríguez quería tener algo que ver con esto. Así que lo dejamos de este tamaño por ahora. Carlos Pasquini de Panamá, díganos ustedes aquí abajo qué opinan.